Bueno, buenas noches amigos, otra vez acá en mi oficina para una charla filatélica. Hoy, como siempre, yo voy a hablar algo de fiscales, de patentes de la provincia de Buenos Aires. Yo alguna vez ya hablé de las patentes de la provincia, pero lo hice en un show and tell y presenté un pequeño resumen y hoy lo que voy a hacer es extenderme en el tema y presentar nuevos aspectos de este tema de las patentes. Bien, definamos primero qué son las patentes. Como dice la ley, las patentes es el impuesto que pagan los ramos de comercio, industria o profesionales, que tenían que pagar un impuesto anual que a veces se podía pagar en dos cuotas semestrales. ¿Mm? Si nosotros vemos en la ley, establece, bueno, van variando a medida que pasa el tiempo las categorías y las clases, etcétera, ¿no? Pero como ustedes ven, es una cantidad enorme de distintas, digamos, recibos, o en realidad son enterofiscales, que si nosotros los ordenamos de menor a mayor, nos daría, por ejemplo, para este año que yo ya mencioné, que es el año 1901, serían 20 valores diferentes. Ustedes piensen que estos recibos valuados tenían una validez para ese año solamente, es decir, que todos los años se emitía una serie equivalente a esta que vemos acá, o por ahí después con el tiempo fueron variando, fueron aumentando en cantidad, y por supuesto son documentos que se van hallando muy aleatoriamente. Es decir, que lo que uno puede tener en su colección es casi, diría, una punta de iceberg, es decir, una mínima parte de lo que realmente se emitió. Muchísimos se han perdido definitivamente, y otros, bueno, con el tiempo seguirán apareciendo. Por supuesto, los más complejos o los más difíciles de conseguir son los valores más altos, ¿eh? Pero bueno, uno más o menos cuando hace una colección intenta conseguir por lo menos alguno de cada año y la mayor variedad posible, pero no es posible tener una colección completa de esto. ¿Eh? Bien. Eh, Bueno, esto que muestro acá es un modelo previo a lo que yo hoy voy a hablar, pero para que vean cómo era anteriormente. O sea, el tema de las patentes ya existía desde 1820, ¿no? Y se hacían en este tipo de documentos que, como ustedes ven, bueno, son muy simples, un papel inscripto, y quizás la marca de seguridad más importante es este sello gofrado, donde se indica el valor que tiene que pagar, en este caso, para un vendedor de verduras ambulante. Fíjense que este documento del año 83 fue impreso en la imprenta de lo que era el diario, de lo que es el diario La Nación, ¿no? O sea que la provincia los mandaba a imprimir en forma particular. ¿Eh? Pero la colección de la cual voy a hablar hoy es un poco más posterior e incluye este tipo de documentos más elaborados, con una impresión mucho más trabajada, con un diseño mucho más interesante. Y bueno, este es el documento más antiguo que tengo de este estilo, del año 1892, una patente de 60 pesos, pagado por un horno de ladrillos que estaba ubicado en el partido de San Pedro, provincia de Buenos Aires, una zona más bien rural. ¿eh? Y fíjense cómo, bueno, además de tener, digamos, esa impresión que había sido hecha en los talleres del Museo de la Plata, ahora voy a hablar de eso, tenía esa marca de seguridad también, que era un sello en relieve de la Dirección de Rentas. Bien. Hablemos un poquito del Museo de la Plata. Eh, Ustedes saben que en 1880 la ciudad de Buenos Aires pasó a ser capital de la República Argentina, es decir, que la provincia de Buenos Aires perdió su capital,
que pasó a ser la capital federal, o sea, la capital de la República. Y entonces lo que sucedió es que la provincia se dio el lujo, digamos, de hacer una nueva ciudad, construirla desde cero. Es decir, no eligió algún otro pueblo del interior, sino que erigió su propia capital con monumentos realmente, quiero decir, edificios realmente monumentales, como este que vemos acá, que es el Museo de la Plata, pero si uno recorre la ciudad de La Plata va a encontrar que hay muchos edificios realmente monumentales. ¿eh? La Plata se empezó a erigir más o menos en 1883 y fíjense ustedes, entre otras cosas, el hecho de que se le ocurrió, digamos, por una ley del año 84, crear el Museo de la Plata, un museo impulsado por un científico, antropólogo argentino, Francisco Pascasio Moreno, que también fue político, ¿eh? Y bueno, este museo fue inaugurado en el año 1888. Este museo tenía un taller de impresión realmente importante donde se hacían, además de algunos libros, publicaciones, etcétera, también varios, toda la papelería oficial de la provincia. Acá vemos una imagen de lo que es el taller de impresión del Museo de la Plata a fines del siglo XIX. Bien, sigamos. Bueno, acá vemos otro documento, pegando un pequeño saltito en el año 1898, para un mercachifle, yo creí que era que mercanchifle, pero no, es mercachifle ambulante, ¿eh? Que pagaba un impuesto de 50 pesos. Fíjense, al dorso se ve claramente dos marcas de seguridad. Una que es en relieve un sello que dice Ley de Patentes y luego esa transparencia que, digamos, le da un cierto margen de seguridad porque, digamos, no es fácil reproducir eso si uno quiere falsificar este documento, ¿no? Bien, continuando. Esta es una linda pieza que tengo en la colección, un poquito más adelante, en 1918, un tremendo salto, pero bueno, es importante, la quería mostrar para que se viera cómo era el documento en su totalidad. En este caso se trata de una muestra, está anulado, digamos, el documento está anulado con ese círculo perforado que tiene ahí, que significa una anulación del documento, es una muestra sin usar, y lo que nos permite ver es que la patente tenía en su margen izquierdo dos talones. Uno que iba a quedar, el que está más cercano, digamos, a la patente, sería el que quedaba en la oficina que lo expendía. En cada partido había oficinas expendedoras, y entonces como control quedaba ese talón, y el otro talón se enviaba a la contaduría de la provincia. Bien, continuemos un poquito más. En algunos casos sucedía como este que vemos acá. Este es un interesante documento de 1903, de un despacho de bebidas, que si ustedes se fijan, pagaba 13 pesos por la patente, más 6 pesos por el derecho de análisis de la mercadería. Y bueno, como da un valor extraño de 19,50, agregan en este caso 9 pesos con 50 con sellos de uso general. En este caso no había todavía en 1903 sellos especiales para las patentes, entonces se usaban los sellos de uso general como complemento de las patentes. Pero, por ejemplo, en este otro caso, que es de 1908, fíjense que ya hay dos sellos que sí son hechos especialmente como complemento de patente. En este caso, un almacén que vas a saber por qué tuvo que pagar 20,60, y entonces, bueno, los 60 se pusieron, los 60 centavos con esos sellos de complemento.
Acá tenemos, ¿cómo se llama? Eh, este es del catálogo de, ¿cómo se llama? De Forbin, que muestra cuáles son los sellos de complemento que se emitieron. No son comunes encontrar de esta época las patentes con los sellos. Y esto se debe a que en aquella época que había muchos coleccionistas de fiscales, la costumbre era despegarlo de los documentos. Entonces, en general, es más común encontrarlos sueltos que encontrarlos en los documentos. Pero bueno, como vemos, entre 1906 y 1910 se emitieron esas series de 6 valores de complemento de patentes. Y también menciona, acá hay algo que es muy cómico, porque menciona que una serie no emitida que dice acá arriba, Becarago de patente. Es muy raro eso, Becarago de patente, ¿no? Bueno, acá esto es del Forbin, que es ¿cómo se llama? El catálogo que emitió Hubert Tellier allá a mediados de la década de 1910. Esto debe haber sido de 1916 esto, donde también menciona los mismos sellos de complemento de patente, desde 1906 hasta 1910, y para 1907 menciona una serie, Becarago de patente, vendría a ser, ¿no? Rarísima la palabra. Uno quisiera saber qué quiere decir Becarago de patente. Ahí dice no emitida. Bueno, evidentemente es una deformación de un extranjero que no conoce mucho el lenguaje. Lo que estaba hablando era recargo de patentes. Acá se aclara la situación. Esta es la serie que menciona ahí como Becarago de patentes. O debe haber sido un error de tipografía y así como lo dijo Forbin, después se repitió en el catálogo posterior. ¿eh? Bueno, acá vemos la serie. Yo no sé si está matasellada de favor o está despegado de documentos. Forbin dice que no fue emitida. Acá aparentemente estaría usada, pero también puede ser que los matasellos sean de favor. Bien, sigamos. Bueno, acá otra patente interesante de despacho de bebidas. En este caso, bueno, como los números por suerte eran redonditos, 20 de patente más 10 de análisis daba 30 y había una patente de 30 pesos, entonces no se tuvieron que agregar, ¿cómo se llama? No se tuvieron que agregar sellos adicionales, sino que se puede utilizar un documento, digamos, solo. Eh, Muchas veces ocurría que un negocio se transfería a otra persona y eso había que indicarlo, como se ve atrás. ¿eh? Este, Fíjense que la patente se pagó en 1903, pero en junio de 1904 se la transfiere a otra persona y eso se documenta en el dorso del documento. Este es otro caso interesante para ver, 1905, una patente de un agente comprador de frutos. En general, los acopiadores de frutos del país, que serían los que compran distintos productos, que puede ser carne, huevos, leche, qué sé yo, distintos tipos de cereales, como dice ahí, frutos o cereales. ¿eh? Si eran grandes comerciantes, mayoristas, podríamos decir, pagaban una cantidad bastante importante. Fíjense que en este caso, en vez de agregar sellos adicionales, agrega una segunda patente. Si ustedes se fijan, la partida es la misma, partida 899, acá también, la fecha es la misma, bueno, no, este no tiene fecha, pero digamos es la misma persona que está pagando 400 pesos de patente. Entonces lo paga con un papel de 300 y un adicional de 100 pesos. Esto se reconoce por el hecho de que la partida es la misma,
y muchas veces lo que pasa con el adicional es como que no le agregan todos los datos. Yo digo, los empleados eran medios vagos, si podían no completar todo, no lo completaban, ¿no? Porque, digamos, acá no indican ni el nombre, nada, pero bueno, con poner la partida ya eso habilita para que sea un mismo pago, ¿eh? Hecho en este caso en La Plata. Bien. Por ejemplo, en la colección aparecen estos. Yo al principio no entendía muy bien qué era esto, pero evidentemente estos son adicionales, de otras patentes principales que no están en mi colección, simplemente tengo esto, pero evidentemente son adicionales que debe haber estado junto con otras patentes de mayor envergadura. ¿Eh? Bien. Bueno, una cosa interesante es que en 1906 cambia el pie de imprenta. Al principio decía talleres de museo, después dice talleres de impresiones oficiales de la provincia y de ahí en adelante va a seguir ahí. ¿Qué es lo que pasó? En 1906, el museo, que inicialmente era de la provincia de Buenos Aires, porque había sido creado por la provincia de Buenos Aires, pasó a la Universidad Nacional de La Plata. ¿Eh? Y pero la provincia se quedó con la imprenta. Es decir, la imprenta quedó para la provincia, que pasó a ser ese taller de impresiones oficiales de la provincia, y el museo pasó al ámbito nacional, es decir, a la Universidad Nacional de La Plata. Bien. Estos documentos que vemos acá tienen justamente ese nuevo, digamos, pie de imprenta, ¿no? Bueno, estos son documentos muy lindos, de 500 pesos, un valor bastante elevado, pero justamente se trata de acopiadores de frutos o cereales que, como yo les decía, pagaban una cantidad bastante importante. Acá vemos la ley para 1911, por ejemplo, que menciona cuánto pagan los compradores, recibidores o clasificadores de frutos o cereales que operen por cuenta propia sin tener casa establecida. Es decir, aquellos que en realidad son vendedores mayoristas y le venden a las casas en distintos lugares de la provincia, pagaban 500 pesos, mientras que aquellos que trabajaban para alguna casa en particular que estaba establecido pagaban una patente de 50. Uno tendría que pensar que los que pagaban 500 eran, digamos, acopiadores de gran volumen y los que pagaban 50 eran de mucho menor volumen. Eran los que compraban simplemente para una casa, para un almacén de ramos generales, para lo que fuera. ¿Eh? Bueno, acá vemos, bueno, una de las cosas que ocurre es que en general estos documentos se encuentran en algún archivo, por eso es muy común, y en mi colección aparece eso, como series de documentos, ¿no? Una misma persona, un mismo comerciante que guardó una carpeta con todos los documentos, y entonces uno los encuentra. Si voy para atrás, fíjense, estos son de León Viviot, ¿eh? 1909, 1911, y continuando 12, 13, y debo tener más, pero bueno, puse algunos. ¿Eh? Entonces uno cuando consigue de un comerciante, por ahí consigue una cantidad mayor. Y bueno, muchas veces se dice que una colección no es conveniente poner qué sé yo, cartas o qué sé yo, de un mismo archivo, porque parece repetitivo, pero en este caso no hay otra manera de tener una colección más o menos coherente, porque en realidad los documentos fiscales se consiguen por archivos, y no son demasiados los archivos que aparecen. Entonces, en general, uno tiene repetido ese tema de las personas o del origen, digamos, de los documentos. Bueno, y acá tenemos dos casos de los que pagaban 50 pesos, que serían los que eran acopiadores de frutos del país, pero para una casa que estaba radicada en la provincia. En este caso es llamativo y vamos a ver que en general muchas de las patentes que se pagan, que son de menor cuantía, tienen la imagen de la persona habilitada. Eso era porque justamente los inspectores tenían que corroborar
que la persona que estaba utilizando esa patente era realmente el titular. Porque una de las cosas que penaba la ley era que uno utilizara una patente que fuera de otra persona, de otro comerciante, de otro industrial, etcétera. Bien. Eh, y acá tenemos vendedores ambulantes. Fíjense la categoría, ¿no? Son vendedores ambulantes que venden mercadería cuyo precio no supera los 2 pesos. Me hace acordar en una época en Argentina había negocio que se llamaba todo por 2 pesos. ¿eh? Se había puesto de moda eso. En la época que un peso era un dólar, se vendía todo por 2 pesos en algunos negocios. Bueno, estos eran comerciantes ambulantes que vendían mercadería, digamos, modesta, digamos. Podía ser alimentos, etcétera, pero nunca superior a los 2 pesos. Fíjense cómo bueno, hay una diferencia de una década entre uno y el otro, cómo aumentó el impuesto de 10 a 20 pesos para la misma categoría de comerciante. Bien. Eh, Acá vemos un corredor viajero de una casa, etcétera, etcétera. Este ya es un comerciante, lo que hoy en día decimos un viajante de comercio, que por ahí recorre toda la provincia llevando mercadería en su vehículo, y pagaba una patente más importante. Pero bueno, como era un comerciante móvil, lo identificaban con su imagen, con su foto. Tenía que tener la foto puesta. Traté de ver la ley, la verdad que a veces, porque las leyes están publicadas o sea, todas las leyes están digitalizadas, están publicadas en Internet y uno las puede encontrar, pero a veces es difícil corroborar a qué ley corresponde, a qué artículo, ¿no? Porque en realidad si uno se fija, los agentes y corredores, por ejemplo, en el año 34 pagaban 400 pesos, eso no se modificó para el año 37, yo busqué todas las leyes de habida y por haber, el único que me coincidiría podría ser compradores ambulantes de alhajas, pero como hay muchos de 300 pesos, yo no creo que sean todos comerciantes de alhajas. No sé, por lo menos acá no lo aclara. Dice simplemente corredor viajero de la casa tal, tal y tal, y le cobran 300 pesos, que no coincide con los 400 pesos que menciona acá, pero bueno, es lo que le están cobrando de patente. Y acá vemos otra similar, un corredor viajero que paga 300 pesos. En este caso, fíjense qué interesante, también le transfiere el negocio a otra persona y en ese caso también le agregan la foto de esa persona, bueno, para que sea identificado. ¿eh? Esta parte está al dorso de este documento. ¿eh? Inicialmente era de este señor y luego pasó a este otro. Bien. Este también es muy interesante. Este es una patente también de un corredor viajero del año 44 y al dorso tiene las marcas de que se le entregaron los cupones de racionamiento. Se refiere a los cupones de racionamiento ¿cómo se llama? Fíjense que es del Automóvil Club Argentino y lo que se racionaba era el combustible, la nafta. Estábamos en una época complicada por el tema de la guerra y entonces hubo todas leyes de racionamiento de combustible. Y acá se va indicando que se le entregaron los cupones de racionamiento y el que hacía esa tarea era el Automóvil Club Argentino. Acá yo busqué, aparece una noticia de racionamiento de nafta y este era el tipo de cupones que se entregaba, es decir, que cada persona podía utilizar una determinada cantidad de nafta, y bueno, tenía que manejarse con eso. Por ejemplo, acá nos está indicando que puede cargar 20 litros. Por supuesto, acá se le entregaría mucho más y bueno, y se le entregarían varios cupones para que pudiera circular y hacer su negocio. ¿Mm? Bien. Bueno, acá aparece algo interesante.
que ya es el tema de la venta de bebidas alcohólicas, tabaco y naipes. Hay un momento donde todas estas especialidades se va separando de las patentes, de lo que es las patentes generales. Se hace una ley especial para la venta de bebidas alcohólicas, tabacos y naipes. En este caso, si ustedes ven, tienen una licencia especial, ¿eh?, para la venta de bebidas alcohólicas, que en este caso es de 150 pesos, y esta misma persona paga una licencia suplementaria por la venta de tabaco y naipes, que es de 50. ¿Eh? Acá lo vemos en la ley. ¿Eh? Por ejemplo, menciona que todas las casas de comercio donde se vendan bebidas alcohólicas van a pagar una licencia especial en la primera categoría de 150 pesos y en la segunda categoría de 100 pesos. ¿Eh? Bien, y después menciona que si las casas de comercio además venden naipes o tabacos, pagarán otra licencia suplementaria de 50 pesos, que es la que vimos recién. En este caso, por ejemplo, esta es una licencia por la venta de bebidas alcohólicas de 100 pesos. Luego, ya aparecen directamente, fíjense cómo al principio está dentro de lo que, bueno, acá dice licencia, al principio decía patente, aclarando que era licencia especial, cómo se va modificando la documentación, ¿no? Ayornándose a la nueva legislación. Al principio, digamos, se desprende de lo que serían las patentes, pasan a ser licencias especiales suplementarias, después directamente se lo llama licencias, y después finalmente aparece esto que dice impuesto a las bebidas alcohólicas, naipes y tabacos. Y se cobra con un solo documento las tres cosas. ¿Cómo se llama? Una de las cosas que vemos en esto es que en general son papeles de 25 pesos y todo lo que tiene que pagar de más, no sé por qué hicieron un papel, digamos, con tan poco valor, y luego se le agregaban estampillas especiales que dicen alcoholes, naipes y tabacos. ¿Eh? Por ejemplo, si queremos interpretar que pagó 175 pesos, en realidad esto es por la segunda cuota, o sea, se pagó en dos cuotas. Si se pagó en dos cuotas, quiere decir que en total pagó 350 pesos. 50 pesos, que es la adicional por naipes y tabaco, y 300 pesos, todos los negocios, bueno, cuyo volumen de ventas estuviera entre 10.000 y 25.000 pesos. Entonces está dentro de esta categoría, paga 300 pesos más 50, 350, la mitad en una cuota y la mitad pagará en otra cuota. ¿Mm? Acá vemos otra donde paga 275 pesos. En este caso es un negocio de mayor envergadura, está pagando los 50 pesos adicionales, que son siempre por tabaco y naipes, y 500 pesos para los negocios que alcancen 50.000 pesos o excedan esa suma. 550 dividido 2, 275 es lo que está pagando en cada una de las cuotas. Bien. Bueno, acá vemos otros, también uno que paga 175, uno que paga 125, que sería, bueno, distintas categorías. O acá, por ejemplo, que pagó 150, si ustedes, naipes y tabaco, pagó 150, tendría que haber pagado 250, perdón, sería la categoría más baja. Fíjense cómo hay varias categorías, las leyes van cambiando con el tiempo, pero bueno, acá es la categoría más baja que paga 250, más 50 de naipes y tabaco, son 300 pesos y en una cuota paga 150. Bueno, en fin. A veces se hace complicado encontrar, hay que buscar bastante para ver qué categoría está pagando. Y a veces no lo puedo encontrar, les puedo asegurar. No es tan sencillo. Esta es muy interesante.
por la cantidad de sellos que tiene, y bueno, y fíjense que tiene una multa del 50%. ¿Eh? Bueno, la ley dice que los infractores a las disposiciones vigentes, digamos, tendrán que pagar una multa del 50%. Si ustedes se fijan por qué es esto, fíjense que acá dice 1925, pero está corregido con un 4. ¿Esto qué significa? Y acá está la fecha. Este comerciante pagó el impuesto en enero del año 25, pero estaba pagando el impuesto del año anterior. Como lo estaba pagando con mora, le cobraron un 50% de multa. ¿Eh? Entonces, él tenía que pagar 175, le agregaron la mitad de multa y le quedó esto un valor bastante interesante porque hace que aparezcan varios sellos diferentes, ¿no? Porque al ser tan irregular el precio, bueno, fíjense los 25 de acá, tiene 200, este es un sello de 25, 250, 260 y 2,50. Falta algo, ¿no? Ah, no. Bueno, no sé, no me da, pero bueno, en fin. Paga eso con varias estampillas diferentes de distintos valores. Tendría que haberla agrandado para ver bien. Bueno, pero se entiende, se entiende. En este otro caso, fíjense que cambia. Y acá aparecen dos cosas interesantes. Bueno, primero que la multa es muy inferior, es una multa del 10%. Esta persona tenía que pagar 225 por alcoholes, naipes y tabaco, y le cobraron una multa de 22,50. Si nosotros nos fijamos, la pagó en julio y la cuota vencía en junio. Es decir, pagó un mes más tarde. ¿Eh? Y acá dice que los deudores morosos serán penados con recargo del 10% del impuesto sin interés si, digamos, el atraso no fuera mayor de 30 días. Es decir, se atrasó menos de un mes y tuvo que pagar un 10% de multa. Lo interesante de acá es que los sellos de multa aparecen con la sobrecarga que dice multa. ¿Eh? Los 22,50, que son estos dos de 10, este de 2 y este de 50, tienen sobrecarga multa. ¿Eh? Mientras que los demás son los 225 pesos. Acá hay 225 pesos pagados, bueno, sin multa, digamos, la multa está aparte. Bien, continuemos. Bueno, vamos a seguir un poquito ahora con el lado de los martilleros. ¿Eh? Eh, Hay varios documentos de martilleros, muchos de Parma, de este señor Luis Parma. ¿Eh? Lo que tiene de lindo este documento, además, bueno, fíjense que está comprendido dentro de lo que sería la tercera categoría de los rematadores. Los martilleros son los rematadores de bienes, etcétera. 100 pesos, tercera categoría. Muy lindo el sello gofrado de la Contaduría General de la provincia. En general no se ve tan claramente como se ve acá. Fíjense cómo el escudo se ve claramente, muy bien aplicado. ¿Eh? Bueno, algo lindo para destacar. Bueno, acá sigue el señor Parma, que va pagando durante distintos años sus 100 pesos de impuesto. Acá otra vez más. Acá aparece interesante en la parte de atrás este sello, esta aclaración, este sello gomígrafo, como le queramos decir, donde dice que, ¿cómo se llama? Que los rematadores no pueden vender, ¿cómo se llama? Semovientes o muebles que no hayan, digamos, antes sido declarados, pasado, digamos, perdón, me voy a aclarar. En el caso de bienes, sean semovientes o muebles, que vengan de una persona fallecida, no van a poder ser vendidos, digamos, subastados, antes de que, ¿cómo se llama? De que se cobre el impuesto a lo que sería la transmisión gratuita de bienes. Es decir, la provincia de Buenos Aires había establecido que en el caso de las sucesiones había que pagarle a la Dirección General de Escuelas, que era parte de los fondos de las escuelas,
un impuesto a la transmisión gratuita de bienes. Acá está la ley, perdón, estaba la ley, ¿dónde apareció? Más adelante, acá. Transmisión gratuita de bienes para el año 1936. Bueno, acá va fijando qué porcentaje hay que pagar de acuerdo al monto, de acuerdo a el parentesco que uno tenga, la cercanía del parentesco, ¿no? Cuanto más lejano es el parentesco, mayor es el porcentaje, y lo mismo cuanto mayor es el capital también. Entonces, como que se fijaba que los martilleros, antes de poder, digamos, proceder, digamos, a rematar bienes, tenían que corroborar que hubieran sido ya cobrado el impuesto que correspondía para la Dirección General de Escuelas. Bueno, y en este caso, el mismo señor Parma eh, tiene que, ¿cómo se llama? Eh, Aparece en otro rubro, desde el año 44 como compraventa de propiedades. Ya no como artillero, sino como compraventa de propiedades. Una primera cuota que pagó de 100 pesos, fíjense que esta la pagó en febrero del año 44, pagó sus 100 pesos. La segunda cuota se ve que se retrasó bastante, le pagó en diciembre, y entonces le cobraron un 50% de multa. Acá dice que pagó los gastos judiciales, digamos, por el cobro, por el retraso. ¿eh? Bueno, dos patentes hermanas, digamos, primera y segunda, ¿cómo se llama? Cuota, una con recargo. Bien. Bueno, acá aparece una sociedad, yo ya la había mencionado cuando hice el show anterior sobre este tema, de Pedro y Antonio Lanusse, que son muy conocidos, hoy en día siguen operando, esta empresa sigue existiendo, opera en ¿cómo se llama? Como martillero, digamos, en el matadero en Liniers, en la venta de Hacienda, y también en la provincia de Buenos Aires. Ya es una sociedad de martilleros, entonces lo que tiene que pagar es una cantidad mucho más grande. Y así aparece una patente muy rara de hallar, que es una patente ya de un valor bastante elevado, de 4.000 pesos, pero fíjense que se aclara acá al costado, acá lo puse más grande para que se vea, que tiene complementada 3 patentes más. O sea, en total tuvo que pagar 4.480 pesos, y lo hizo con 4 patentes. Esta que sería, digamos, la principal. Fíjense ustedes, bueno, la de 4.000 pesos, y después van a aparecer una de 400, una de 50 y una de 30. Todas, ¿cómo se llama? Con la partida 830. Fíjense la partida 830, y acá aparecen las 3 complementarias, que si uno se fija, dice complemento de la patente 830. Entonces, digamos, en total paga los 4.480 pesos con 4 patentes. Este es un documento muy, muy interesante. Es una lástima que esté así medio percudido, pero claro, lo que pasa es que las 4 patentes estaban pegadas entre sí, y después cuando las despegaron, bueno, quedaron un poquito rotosas en la parte superior. Pero son documentos muy raros y, digamos, una linda pieza de mi colección. Bueno, y ahora vamos a las compañías de seguros. ¿eh? Vamos a ver también ahí, conseguí un archivo bastante grande, varios años seguidos, una compañía de seguros, y entonces pude ir haciendo el seguimiento de las tarifas. Por ejemplo, para el año 17 vemos que hay, de acuerdo a la cantidad de clases de riesgo que tenga, si es un solo riesgo, paga 400 pesos, y si son más de un riesgo, paga 600. Entonces acá vemos una empresa que se llama La Rural, que por un lado, yo no sé por qué paga por separado, pero debe haber habido alguna razón. Por un lado paga como compañía de seguros contra el granizo, bien típico de una zona rural. En la provincia de Buenos Aires tiene muchas zonas rurales, y entonces por ese riesgo paga 400 pesos.
Y por varios riesgos, aparte, paga 600. ¿Eh? Es la misma compañía que tiene que pagar las dos patentes. Luego, para el año 24 se modifica la ley y lo que dice que para un riesgo son 400 pesos, como era antes, pero luego se pone 200 pesos por cada riesgo, por cada riesgo. Y entonces ya la compañía paga 400 y 800, no 600. ¿Por qué 800? Porque, digamos, lo que antes era 600 por varios riesgos, acá son tres riesgos y entonces sería 400, 600, 800. Por tres riesgos paga 800 pesos. Y 400 paga por un solo riesgo que sigue siendo granizo separado de lo demás. Bueno, acá vemos otro año, el año 30, la misma compañía La Rural, que pagó los 400 y los 800. Luego ya para el año 32 se modifica y aparece, por un solo riesgo, fíjense, de 400 sube a 800, se duplica. Por dos riesgos es 1200 y por más de dos riesgos 1500. Esas son las tres categorías que aparecen. Claro, como recién estaba puesta la ley, estamos en un momento de transición y entonces, por ejemplo, la empresa pagó sus 400 pesos como había pagado el año anterior, pero luego tuvo que pagar un complemento de 400 pesos. Esto le da 800 pesos, que sería por un solo riesgo. Es decir, por el granizo paga 800 pesos, los 400 que pagó al principio más los 400 que pagó después en forma complementaria. Y en el caso de los tres riesgos, al principio pagó los 800 que venía pagando desde el año anterior, fíjense, el 15 de enero pagó los 800 pesos, pero luego agregó estas dos patentes, fíjense que es el 20 de enero, unos días después, no pasó mucho tiempo, del 15 a los 5 días le habrán dicho, mirá, cambió la ley, tenés que pagar más. Así que fue y pagó los 700 pesos que faltaba por esos tres riesgos, o sea, más de dos riesgos tenía que pagar 1500 pesos. Ya al año siguiente, bueno, estos, yo tengo los del año siguiente, pero bueno, no quise poner todos, puse los que me parecían más bonitos, los que estaban en mejor estado. Ya después aparecen los papeles que dicen 800 y 1500 pesos. Bien. Y así van apareciendo. Fíjense que no son muy numerosos porque si uno se fija, el número es un número bastante bajo y eso se pagó en la ciudad de La Plata. Está bien, en el mes de enero, ¿no? Recién empezando, pero bueno, estamos al 24 de enero y solo se usaron dos papeles de 800 pesos. En 1500 parece que se usaron más, bueno, vaya a saber por qué. Y luego un nuevo aumento. Esto iba aumentando bastante aceleradamente. En el año 37 ya se aumenta a 1200 por un solo riesgo, 1800 dos riesgos y 2200 más de dos riesgos. Fíjense que la ley se separa de lo anterior, ya deja de ser una patente, hasta acá sigue siendo, es patente, y acá pasa a ser régimen de policía y fiscalización de las compañías de seguro y de capitalización. Un nombre bastante llamativo, policía y fiscalización de compañías de seguro. Bueno, como siempre, ni bien sale la ley, en el año 37, estamos en un periodo de transición, las cosas hay que ayornarlas. Bueno, los 1200 pesos los pudo pagar porque estaba la patente de 1200, no había una de 2200, entonces pagó 2000 y arriba, acá en el costadito, menciona que se pagó un adicional de 200 pesos que estaría en otro papel que no está en mi colección, se perdió, pero bueno, en este caso tuvieron que adecuar esa nueva tarifa de 2200 con dos patentes distintas. Bien, y ya después sí aparecen este tipo de documentos ayornados a la nueva ley, con las tarifas de 1200 y 2200, y que dice policía y fiscalización de seguros. De esto tengo bastante seguido,
acá muestra el año 1938, acá salta al 45, pero todo el intermedio lo tengo. Lo que pasa es que no tenía mucho sentido mostrar todos los años porque son papeles similares, todos de 1200 y 2200. Una colección bastante linda esta de seguros que tengo, porque son bastantes años seguidos. Y después del año 45, en el año ya 46, se pagó con recibos. Se ve que se cansaron de hacer esas impresiones y dijeron, vamos a hacer recibo, que es más barato, más sencillo. ¿eh? Y entonces, a partir del año 46, directamente se dejaron de usar esos enteros fiscales y se usaron simplemente recibos. Bueno, como para despedirnos, vamos a ver algunas otras profesiones distintas, como por ejemplo esta de la izquierda, que es una compañía de cine en Necochea, en la ciudad de Necochea, una compañía de cine que paga 100 pesos. Y acá una empresa de obras, es decir, una constructora, que paga otros 100 pesos. Y para finalizar, un médico, no tengo muchas de profesionales, pero bueno, tengo esta de un médico con su fotito del año 42, que también en este caso pagó 50 pesos. Bueno, y con eso finalizamos la presentación. Les agradezco mucho que me hayan escuchado. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Muy interesante como siempre. Bueno. Ok, pasamos a preguntas, comentarios. Por mientras aparecen las preguntas, Miguel. eh, Miguel, una pregunta, solo por curiosidad. Este tipo de documentación tan interesante que nos mostraste hoy, asumo que no es muy fácil de conseguir, o sí. No, no, no. A ver, lo que sucede con los fiscales es eso, que su aparición es Es que ocasional. me refiero que, digamos, yo sé que mucha gente colecciona el propio, digamos, timbre fiscal, Sí, pero un documento tan grande, asumo que son páginas algo grandecitas, es algo sí, que no han de guardar, mucha gente no guardó. Entonces, claro. Por eso yo digo, en realidad, cuando uno encuentra, lo que encuentra son archivos. sí. Entonces, por ahí, de un comerciante o de una compañía de seguro, en este Ah, caso, la ya. compañía de seguro se ve que tenía su archivo y Ujú, ahí guardó. Y entonces por eso aparece como 15 años continuados de esa compañía. Pero son apariciones así muy de vez en cuando. Por eso yo digo que es muy difícil tener una colección completa de esto. ujú. Posible. Incluso en algún momento para algunas compañías importantes, por ejemplo, yo ahora no me acuerdo, pero me parece que había bueno, para algunas compañías muy importantes había hasta patentes de 200.000 pesos. Nunca vi una. ¿eh? Pero bueno, uno trata de juntar todo lo que se puede y bastante con que van apareciendo, ¿no? Sí, Pero es así, muy aleatorio. Sí, sí, sí. ok, gracias. Y Fernando, Gracias, Mauricio. Muchísimas gracias, Miguel. Como siempre, muy bien informado y muy bien compartido. Gracias. Muchas gracias. En relación con lo que Mauricio planteaba ahora, en realidad yo me iba a referir a lo que sigue de inmediato, pero ya que Mauricio lo plantea, en algún momento aquí, en alguno de los grupos, no recuerdo si fue en lo de enteros, para este tipo de cosas, para muchas de este tipo de cosas, especialmente las que tienen impreso un valor y obviamente una indicia, no sé si nosotros inventamos el lenguaje o si ya existía y las empezamos a llamar enteros fiscales. Así es. Eh, yo creo que ahí tenemos toda una categoría que tiene un valor filatélico propio en cuanto a enteros, pero y en cuanto a enteros tiene algunas características muy peculiares. Muchos de ellos son verdaderas obras de arte litográficas, es cierto, algunas posiblemente ya con algunas técnicas de imprenta avanzadas, pero claramente esas imágenes que nos mostró Miguel ahora son bellísimas y son coleccionables como pequeñas obras de arte, como arte kitsch si lo quieren, pero lo son por ese lado.
Y por supuesto está el tema del valor temático. Muchas de estas cosas en colecciones tradicionales y de historia postal, por supuesto que no tienen cabida. Mm, Pero así pasa con montones de los enteros y en particular de los enteros fiscales. Sin embargo, yo tengo por lo menos en mi colección del tabaco una muy parecida a las que Miguel mostró del tabaco, bueno, naipes, tabaco y etcétera. En claro, el caso, la que yo muestro es una de España, un entero fiscal, y por supuesto que los jueces en temáticas a veces, ¿cómo decir? Levantan un poquito las cejas o abren los ojos o la boca a veces, con cierta sorpresa de ver que en una temática se incluya un entero fiscal, no necesariamente un timbre fiscal, que es más fácil a veces encontrarlo. Eh, eh, el que yo tengo es muy lindo, es de una patente para tabacalera en España, de ahí por los años 30, y se justifica porque no hay otra manera de demostrar la venta en menudeo del tabaco de esa forma, si no es con la licencia de la venta al detalle. mm, Pero algo parecido es lo que Miguel nos ha enseñado y por supuesto ya sabe que me puso en la lista, en la fila de los que esperan algún día tener acceso a una de esas, a la repetida, a la más malita, a la más rota, a la más chocha de todas, pero para enriquecer la colección del tabaco. Lástima claro. que no había del café y de otras cosas, pero algunas se No, de pueden. café no hay, de café no vi, No, pero yo tampoco, entre las que mostraste, no. esta, Pero bueno, muchísimas gracias de nuevo y felicidades. bueno, muchas gracias, muchas gracias. Y un poco lo que vos decís, bueno, las de la provincia de Buenos Aires, a mí lo que me llama la atención, a mí no me referí mucho a ese tema, pero eh, la calidad artística, la provincia que tenía sus propios talleres, evidentemente tenía artistas que eran muy, muy creativos, porque hacían estos documentos muy ornamentados. No así La Nación, que en general eran papeles con un sello tipo y nada más, pero acá le ponían ilustraciones muy variadas y que se iban ayornando de acuerdo a la moda artística de la época. Son muy llamativas las patentes de la provincia de Buenos Aires en ese sentido, los tipos de dibujo que hacen y todo eso. Para ser como una especie de diario histórico de la belleza femenina. Lamento decirlo casi con esa potencia, pero porque podría minimizar lo que en realidad tiene de valor, Mm. digamos, en otro sentido, pero hay un imaginario de la belleza femenina en todos esos objetos, muy peculiar. Sí, 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 así es. Miguel, una curiosidad, bueno, viendo las piezas y como no tenía marco de referencia, ¿cómo de qué tamaño son? Pero te lo pregunto por si al momento de exhibir, obviamente tendrías que usar páginas dobles, No, 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 pero o no no. son tan grandes. ¿Cómo de qué Estas no son tamaños? grandes. No, no, caben perfectamente en una A4. Esto se puede armar todo en A4. Ah, ya. Sí, sí. Yo tenía un problema, igual todavía no lo preparé para exponer porque tengo Ujú. otras cosas previamente para exponer, pero tenía un problema porque tenía más o menos unos 70 documentos. Sí. No llegaba a 80 documentos para presentar una colección de 5 marcos. Ese es un problema a veces, ¿no? Ujú. ¿Cómo hacemos para aprovechar el material cuando uno no llega? Y bueno, por suerte, hace poco en una subasta aparecieron bastantes y ya tengo para armar una colección de 8 si quiero, así que alguna vez la voy a armar la colección. Ojalá, sería interesante verlo. Sí, yo creo que porque son documentos muy llamativos en realidad. Ujú, Son muy raros de ver, son muy ujú, raros de ver. La gente cuando los ve se sorprende. ujú. Ah, ya. Gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta o comentario para Miguel? Mm,
No miro manos en alto, Miguel, así que nuevamente felicidades por tu charla, muy interesante, como Muchas gracias. siempre. Y gracias a todos por estar aquí. Y el día de mañana.